En esta oportunidad, chicos, vamos a explicarles de manera muy sencilla, con etiquetas de HTML, cómo podemos hacer que nuestros textos, que aparecen de forma muy simple en las plantillas predeterminadas de Google Sites, pueden tener otra característica diferente con respecto al tipo de fuente, el tamaño de la letra, el color de fuente e inclusive colocarle el efecto de movimiento, que es lo que conocemos en HTML como las marquesinas. Entonces, fíjense, ¿a qué nos estamos refiriendo? Por ejemplo, cuando hemos estado trabajando, por ejemplo, con los párrafos o con los títulos, ya nos dimos cuenta que, bueno, cuando sombreamos el elemento, o insertamos un cuadro de texto, simplemente tenemos estos tipos de letras, o de fuentes. Son tamaño de texto normal, tamaño título, tamaño encabezado, tamaño subtítulo o de letras pequeñas. Profe, de repente ese tipo de letras que ya traen predeterminada la plantilla de Google Sites, a mí no me gusta, yo quiero darle unos colores o unas características diferentes a lo que ya trae la plantilla. ¿Cómo lo podemos hacer? Si yo de alguna manera, pues bueno, sé algunas etiquetas de HTML básico que me las dieron en el colegio, o que bueno, de repente si usted nos explica por lo menos las etiquetas básicas para la parte de diseño de los textos, y de las marquesinas, yo lo puedo aplicar. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a ir pues a la opción de insertar cuadros de texto. Vamos a imaginarnos que queremos colocarle un título a nuestra página y vamos a colocar, por ejemplo, el bienvenidos a mi página, que para ustedes, a efectos del proyecto, pudiese ser ese mensaje o esa frase o pensamiento, en función del área de información que tenemos que colocar en la parte inferior de la página web, antes del pie de página. Entonces, bueno, vamos a hacer el ejemplo ahorita con este pequeño título. Profe, yo coloqué bienvenidos a mi página, yo lo puedo colocar en negrita, eso ya lo sabemos hacer. Colocamos de forma centrada. Si yo simplemente utilizo las plantillas, que trae la Google Sites, los tipos de fuente que ya trae predeterminados son, por ejemplo, texto normal, tamaño título, tamaño encabezado, tamaño subtítulo, y inclusive a la del subtítulo le podemos colocar la negrita. Pero, profe, no le puedo cambiar el color del texto, Lo que sí puedo hacer es que de repente, si me voy a esta parte donde dice tema de fondo, bueno, profe, yo le puedo colocar este, que es el que trae predeterminada la plantilla, o bueno, profe, yo podría de repente colocar una imagen que voy a subir y que esa se coloque como tema de fondo, o seleccionar una del buscador de Google. Vamos a hacer este ejemplo con el de seleccionar una imagen. Fíjense, aquí en la ventanita que se nos activa, bueno, simplemente lo que hacemos es buscar, algo en función pues de lo que queremos colocar. Bueno, profe, de repente yo quiero colocar unas que ya aparecen en la plantilla predeterminada dentro del buscador. O bueno, profe, yo quiero buscar en internet algo alusivo a lo que yo necesito. Entonces, de repente, bueno, profe, yo quiero que la imagen de fondo sea algo relacionado con la ciencia. Y bueno, dentro de las imágenes que él me da, bueno, profe, yo puedo decir que, bueno, voy a utilizar esta que está aquí. La coloco como imagen de fondo. Y fíjense que entonces a ese subtítulo, yo le puedo colocar simplemente las características predeterminadas que ya me da la plantilla con esos tipos de fuentes que acabamos de mostrar y cambiarle el tipo de fuente, o el color de fondo de fuente. O sea, bueno, profe, si yo lo coloco de esta forma, pues bueno, va a parecer un poquito más oscuro, pero si yo le doy a la opción de quitar el ajuste para facilitar la lectura, fíjense que se va a ver un poco pues más claro, o más nítido para su visualización. Yo de repente entonces al ver que esto es así, lo cambio al tipo de título o al subtítulo, de manera de que, bueno, profe, para ver si lo puedo visualizar, si no, simplemente pues bueno, lo colocamos un poco más oscuro para poderlo ver. Esto sería en el caso de hacerlo de la manera tradicional con los ajustes que ya trae la plantilla de Google Sites. ¿Qué pasaría, profe, si yo ese cuadro de texto lo quiero hacer directamente yo, por código embebido, o lo que conocemos etiquetas básicas de HTML? Quiero darle mis propias características, es decir, el color que yo quiera, el tipo de letra, el tamaño de la letra, la ubicación, la negrita, la cursiva, e inclusive darle el movimiento de marquesina. ¿Cómo tendríamos que hacerlo?
nos vamos a ir directamente a la opción de insertar, ¿ok? Que lo vemos aquí, debajo de la opción de cuadritos de texto. Le damos clic a este botoncito y fíjense que se va a activar esta ventanita emergente, ¿ok? La que dice por URL significa que en alguna otra aplicación de internet, ¿ok? Creaste algún tipo de recurso, copiaste el enlace para compartirlo y lo incrustas aquí en URL para que él pueda aparecer directamente en la página web. Ahora, si yo lo que voy a hacer es ingresar o introducir mis propias etiquetas de código, ¿ok? Embebido, entonces, bueno, simplemente lo que hacemos es irnos a la pestañita que dice insertar código. En esta ventana podemos visualizar que nos aparece la siguiente frase, ¿no? Que dice insertar aquí el código HTML. Repito, aquellos que ya vimos código de HTML en sexto grado en el colegio, simplemente lo que vamos a hacer es recordar un poco, por lo menos las etiquetas básicas que son para el texto, ¿okay? Ya de todas maneras, todas esas etiquetas que podemos trabajar con HTML las vamos a ver en un segundo o un tercer momento en función de lo que esté establecido por la animación pedagógica. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Bueno, profe, yo necesito, lo primero es colocar la misma frase. Entonces yo quiero colocar tal cual en español, bienvenidos a mi página. ¿Okay? Tal cual como lo hicimos ayer. Fíjense que solamente estamos escribiendo el elemento, ¿okay? Lo que queremos darle, en este caso, unas características particulares. Y le damos al siguiente. Fíjense que al darle al siguiente, simplemente lo que vamos a ver es el texto, ¿ok? Que estamos mandando a insertar sin ningún tipo de característica. Fíjense que de forma predeterminada el texto va a estar en Times New Roman, color negro y en un tamaño pues determinado. Porque pues bueno, nosotros no le estamos dando ninguna característica en particular. Ahora, profe, como esto lo estamos incrustando como si fuese ya una etiqueta de código HTML, ¿ok? Yo le tengo que dar entonces las características en función de lo que quiero. Fíjense que al ser un texto ya no me aparecen las opciones que teníamos de tipos de letra, lo de la negrita, lo de la cursiva, sino que nosotros mismos tenemos que programarla. Entonces nos tendríamos que ir otra vez a editar o dándole doble clic al objeto y se vuelve a activar en este caso pues la ventanita del código HTML. ¿Qué haríamos nosotros? Fíjense, en la página web, ¿ok?, de nuestro taller de informática, ustedes van a tener el archivo llamado guía de etiquetas de HTML, ¿ok? Donde, pues bueno, simplemente estamos colocando ahorita las que son utilizadas para darle formatos a los textos, ¿ok? No están todas las etiquetas, sino simplemente las que sabemos que podríamos llegar a utilizar a nivel de diseño de texto, ¿ok? Entonces, fíjense, bueno, tenemos por ejemplo, cuál es la etiqueta que nos permite colocar negrita, que nos permite darle subrayado, colocar tipo de máquina de escribir, resaltar una palabra en cursiva, ¿ok? ¿Cuál es la etiqueta y el atributo para colocarle tipo de letra, tamaño a la letra, color a la letra, ¿ok? Tenemos las etiquetas que son para el formato y presentación. ¿Cómo hago para dejar una línea, ¿ok?, y un espacio? ¿Cómo hago para colocar sangría en ambos lados? Para centrar los textos, para crear un cuadrito, lo que nosotros llamamos un elemento encuadrado, ¿ok?, a través del div. ¿Cómo hacer que podamos colocar un título que tenga un valor del 1 al 7? Colocar elementos al centro, a la izquierda o a la derecha. Cómo colocar un párrafo, cómo insertar las etiquetas de alineación del párrafo, si lo queremos en el centro, a la izquierda o a la derecha. Cómo hacer para colocar un texto con marquesina, ¿ok? El ancho en que me puedo mover, la altura del cuadrito en donde me puedo mover, el color de fondo del cuadrito, si quiero que se mueva de forma alternada, ¿ok?, de la izquierda a derecha y de derecha a izquierda, si quiero que simplemente se mueva a la derecha, a la izquierda, ¿ok?, si queremos que suba, ¿ok?, el texto o que baje el texto, y pues obviamente el tiempo de duración, ¿ok? Tenemos, por ejemplo, dos atributos, uno donde el movimiento lo hace de forma más rápida o lo hace de forma un poco más lenta. Y tenemos al final de esa guía, pues bueno, una preguntita allí pues con un ejemplo sencillo de cómo hacer para crear cuadros de texto y dentro del cuadro una marquesina, que es lo que estamos llamando, que sería para nosotros el poder hacer que la frase, ¿ok?, el título, subtítulo, como usted lo quiera llamar, pueda moverse en la página web, que son esos efectos de animación que ustedes han visto en mi página del taller de informática.
Entonces, ¿qué es lo que haríamos nosotros? Bueno, previamente descargaríamos esto en nuestro computador para entender y saber cuáles son las etiquetas que podríamos utilizar y bueno, luego seguir a ejecutarlas dentro del código embebido de Google Site. Es importante recordar, si vimos esto en el colegio, de que bueno, cada vez que nosotros programamos en HTML tenemos unos elementos básicos que tienen un nombre, ¿ok? Con los cuales nosotros los podemos identificar. Esto que estamos viendo aquí, ¿ok? En el ejemplo llamado font, es lo que nosotros conocemos como la apertura de la etiqueta, ¿ok? Apertura de la etiqueta, tenemos el contenedor, que es este símbolo que estamos aquí señalando, y bueno, obviamente la etiqueta que necesitamos utilizar. En este caso estamos utilizando la de font, que significa fuente, ¿ok? Texto. Tenemos seguidamente un espacio y luego colocamos el atributo que necesitamos. Bueno, en este ejemplo queremos darle color a ese tipo de fuente, ¿ok? Recordemos que tanto las etiquetas como los atributos se escriben en inglés, porque aquí estamos hablando pues obviamente ya de lenguajes, estamos hablando de etiquetas, de programación y pues todos, en su mayoría, los lenguajes vienen en inglés, ¿ok? Un inglés técnico donde simplemente tenemos que aprender cómo se escribe, porque si lo escribimos mal pues obviamente el navegador no lo va a poder interpretar y no va a hacer lo que nosotros queremos que diseñe, ¿ok? Luego tenemos el símbolo de la igualdad y luego entre comillitas colocamos el valor de la variable. Variable es todo aquello que puede cambiar, ¿ok? Aquí sería en función del diseñador. Bueno, puede ser azul, puede ser rojo, amarillo, ¿ok? Dependiendo, pues bueno, de cuál es el color o la característica le queremos dar. Es importante recordar que también debemos escribirlo en inglés para que el navegador pueda interpretar, ¿ok? Esa estructura dentro del lenguaje de programación. Luego tenemos estos punticos suspensivos que para nosotros viene siendo el contenido, el elemento, el algo que le vamos a dar esas características. Y luego después del elemento es que procedemos a cerrar las etiquetas, ¿ok? Como yo sé, ¿ok? En programación que una etiqueta se abre y se cierra. Fíjense, en esta guía con estas etiquetas básicas tenemos una columna llamada apertura, en donde te pongo el ejemplo de cómo abre la etiqueta, y una columna que dice cierre, que es donde te muestro cómo debemos cerrar la etiqueta. Para cerrar las etiquetas simplemente lo que hacemos es proceder a colocarle, ¿ok? Esta barra, ¿ok? Que en este caso pues bueno, nosotros la utilizamos un poco para nosotros poder decirle al navegador que la etiqueta está cerrada. Y aquí en esta tercera columna te explico en español qué es lo que hace esa etiqueta, ¿ok? Entonces simplemente es buscar en nuestra pequeña guía qué es lo que quiero o qué es lo que yo necesito y luego pues bueno, trasladarlo a la programación del código embebido de HTML. Entonces bueno, fíjense, ¿qué es lo primero que podemos hacer? Bueno, profe, yo lo primero que haría es colocarle negrita al texto. Entonces nos vamos a nuestra Google Site, ¿ok? Entonces fíjense que si me voy a la guía, bueno, profe, aquí acabo de ver que la etiqueta para colocarle negrita a un texto es la B. B entre los contenedores, ¿ok? Que son los dos símbolos que tenemos allí. ¿Qué haríamos en este caso? Bueno, profe, si este es el elemento, abro la etiqueta al inicio y esa etiqueta, según lo que estoy viendo en la guía, apertura, pero también se cierra. Entonces, después del elemento, simplemente cierro la etiqueta, ¿ok? Fíjense, aperturo la etiqueta, cierro la etiqueta. ¿Y quién es el elemento? Bienvenidos a mi página, porque él es a quien yo quiero que se coloque en negrita. Si me devuelvo a la guía, fíjense que aquí dice que ella abre y aquí cierra. En el caso de la negrita tenemos dos formas de hacerlo. Lo podemos hacer con esta etiqueta, ¿ok? Que es la B, o con la etiqueta strong, que significa pues fuerte, ¿ok? Negrita. O sea, bueno, es un poco dependiendo de cuál queremos utilizar. Ahora, profe, si yo simplemente coloco esto y le doy a siguiente, fíjense que en el caso de Google Site, él lee, interpreta la etiqueta y entonces te hace el efecto que tú necesitas. Chévere. Ok, profe, ya aprendí a colocarle negrita. Ahora vamos a colocarlo centrado, el elemento. Me voy a mi guía. Bueno, profe, leyendo un poco la guía, consigo que yo puedo utilizar la etiqueta center, ¿ok? Porque él permite centrar a cada elemento, dependiendo de la etiqueta. Profe, pero leyendo un poco más la guía, ¿ok? Abajo, pues también nos dicen que existe la etiqueta llamada HX y tiene un atributo llamado align center, que permite alinear el elemento al centro. Cualquiera de las dos puedo llegar a utilizar, sí, ya eso va a depender pues de cuál se te hace mucho más cómodo aprender para ti.
Entonces, bueno, simplemente nos devolvemos, ¿ok?, a nuestra Google Site. Y bueno, profe, yo coloco mi etiqueta Center abierta y luego después del elemento procedo a cerrar la etiqueta. ¿Cómo yo sé que la etiqueta está abierta y está cerrada? Fíjense que las etiquetas abiertas simplemente colocamos el contenedor, que son esos dos símbolos que colocamos, que de repente es el mayor que y menor que, ¿ok? Y cerrada es porque, bueno, simplemente tiene los contenedores, pero se distingue porque tiene la barra, el slash, ¿ok?, que comúnmente pues nosotros lo hemos visto. Entonces, bueno, profe, ya al colocar esto, si yo le doy a siguiente, fíjese que ellos pues me centran el elemento porque interpretan la etiqueta del HTML. Ok, profe, muy bien hasta allí. Ahora, mi idea es, profe, colocarle, por ejemplo, un tipo de letra diferente, un tamaño de la letra y un color diferente. Entonces, fíjense que todas estas etiquetas las tenemos aquí. Font es la etiqueta, face es el atributo, size, ok, o size es el tamaño, y color, que vendría siendo el color, ok. Entonces simplemente lo que haríamos, bueno, profe, yo debo colocar estas etiquetas que están aquí. ¿Qué hacemos? Nos vamos otra vez para acá para editar. Y bueno, profe, yo voy a colocar mi etiqueta llamada font, ok. Vamos a empezar primero con lo que sería el tipo de letra, que sería el atributo face. Coloco mi igualdad y entre comillas el tipo de letra que yo quiero. Bueno, profe, yo no me sé todos los tipos de letras que existen. Entonces, ¿qué haríamos en este caso? Vamos a movernos un poquito para acá. Bueno, profe, abrimos Word, ¿ok? Y en Word simplemente lo que hacemos es, bueno, copiar los tipos de fuente que más me gusta y copiamos y pegamos allá dentro del código. Ok, profe, bueno, fíjense, aquí tenemos diferentes tipos de fuentes. Bueno, yo de repente, a mí me gusta este que está aquí. Yo obviamente no me lo sé, profe, yo simplemente le doy a copiar, ok, me vengo para acá y entre comillas con control V o pegar coloco el tipo de letra. Etiqueta font abre de esta manera, ok, y también se cierra. O sea, me voy al elemento y cierro mi etiqueta de font. Le damos a siguiente y entonces él va a ir cambiando el tipo de letra en función de lo que usted pues le está colocando allí. Ok, profe, ahora quiero cambiarle el tamaño, ok. Fíjense que ya la etiqueta font la tenemos aperturada, simplemente lo que necesitamos es el atributo. Entonces aquí dejamos un espacio, colocamos el atributo, la igualdad y entre comillas el tamaño. Bueno, profe, yo voy a exagerar aquí un momento para que ustedes puedan ver la diferencia, ok. Y cambia de tamaño. Chévere. Me devuelvo otra vez a mi código embebido. Ok, profe, ya le coloqué tipo de letra, ya le coloqué tamaño de la letra y me faltaría es cambiarle el color. Colocamos el atributo porque font ya lo tenemos abierto y colocamos el color que necesitamos. Fíjense, el color se puede colocar en inglés. Por ejemplo, red, que significa rojo. Si le damos a siguiente, fíjense que cambia de color. Chévere. Profe, si yo no me sé todos los colores en inglés y hay un color específico que me gusta mucho y no lo puedo escribir en inglés, ¿cómo puedo hacer? Fíjense, ¿se acuerdan que nosotros en clases anteriores pues explicamos que había esta plataforma llamada Color Hunt, ¿ok?, que es la paleta de colores para diseñadores? Bueno, podemos irnos a la plataforma, que deberíamos tenerla activada ya allí en nuestro marcador del navegador de Google para que siempre se nos haga más fácil. Y bueno, profe, de todos estos colores que están aquí, ¿ok?, vamos a elegir uno que no sea como que tan común. Por ejemplo, este que está aquí, que es como un color rosa guayaba, ¿no? Bueno, profe, fíjense, él te da el código hexadecimal. Con darle un solo clic, como él copia el código, simplemente, pues bueno, me vengo a mi HTML, quito, ok, lo que escribí en inglés y pues bueno, simplemente le doy a pegar o control V y fíjense que él coloca, ok, le damos a siguiente y cambia de color.
Entonces, repito, es un poco ver cuál de las dos formas quieres utilizar. Si lo quieres hacer directamente, ¿ok? Con este estilo, que es colocar el nombre en inglés o hexadecimal, o también aquí podemos colocarle el numeral y aparece el tipo de color, ¿ok? O sea, va a depender un poco pues de nuestras especificaciones como lo queramos hacer. Volvemos a hacer el ejercicio, fíjense un poco para que ustedes vean que lo que sí cambia, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos este que está aquí, le damos a copiar, nos venimos otra vez para Google Site, fíjense que el numeral ya está allí colocado, le damos a pegar y cambiamos el color de la letra. Al darle al botón de guardar, simplemente el elemento lo que hace es, bueno, cambiar las características en función de lo que nosotros le estamos diciendo. Entonces, un poco para que ustedes vean que podemos hacer otras cosas diferentes dentro de Google Site, así nuestros textos no quedan de esa manera pues tan común y simple, ¿ok? Y podemos darle un color diferente y un tipo de letra totalmente diferente al que ya trae predeterminado. De hecho, vamos a devolvernos un momentico para Word y de repente, pues bueno, profe, vamos a elegir otro tipo de letra. Vamos a agarrar uno que comúnmente ustedes suelen utilizar mucho, pero de repente ustedes no saben cómo se escribe. Entonces, bueno, profe, vamos a utilizar Comic Sans, le damos a copiar, nos devolvemos para Google Site. Si le damos al lapicito, nos vamos a editar. Si le damos doble clic, él ya de una vez lo habilita. Entonces, bueno, profe, vamos a volver a hacer aquí el ejemplo. Quitamos este que está aquí, le damos a pegar, siguiente, vemos la vista previa, guardar. Y él va a cambiar el formato pues en función de lo que nosotros le coloquemos con nuestras etiquetas básicas de HTML. Entonces, fíjense que si nosotros vemos las etiquetas básicas de HTML, ¿ok? Tenemos pues algunas características que le podemos dar. Entonces es cuestión de hacerlo con calma, ir probando y pues viendo que nos gusta. Ok, profe, bueno, ya vimos cómo se hace esto. Ahora, ¿cómo hago, profe, si yo quiero darle movimiento a ese texto? ¿Ok? ¿Qué etiquetas yo debo colocar? Fíjense, ustedes se van a ir a la sección que dice texto en movimiento, que es lo que conocemos como marquesina. Entonces, fíjense aquí en lo siguiente. Bueno, la etiqueta se llama marker, que significa marquesina, ¿ok? Desplazar. Y los atributos pues van a depender de lo que queramos. El ancho en donde me voy a mover, la altura del cuadrito donde voy a estar, si yo voy a tener un color de fondo en donde me voy a mover, si quiero que el movimiento sea alternado de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, si quiero que ir a la dirección de la derecha, a la izquierda, hacia arriba, hacia abajo, y pues obviamente lo que sería el tiempo, ¿ok? ¿Qué haríamos en este caso? Bueno, profe, yo me devuelvo a mi Google Site, le doy a editar, y bueno, profe, coloco eso. Fíjense, yo quiero que se mueva bienvenidos a mi página, y ese es el elemento. Entonces simplemente abrimos la etiqueta, ¿ok? Colocamos la etiqueta, vamos a colocar de que ella se mueva a una dirección, vamos a colocar que sea hacia la izquierda en inglés, este es el elemento y aquí cierro la etiqueta en el mismo orden como abrí las etiquetas. Le damos a siguiente y fíjense que con esto hacemos que las letras se muevan, ¿ok? A la dirección pues que nosotros le estamos diciendo. Chévere. Si le damos aquí a guardar, vamos a poder ver el efecto inclusive desde el editor. No necesariamente tenemos que irnos al navegador. Y bueno, profe, ya le doy el efecto que yo quiero, ¿ok? En función pues bueno de las cosas que yo le quiero agregar a mi Google Site. Si yo no quiero darle este tipo de movimiento, sino que yo lo quiero alternado, fíjense que aquí lo tenemos, Behavior alternado. Entonces me devuelvo para acá, quito esto que está aquí, dejo la etiqueta marca, pero cambio el atributo. Fíjense que simplemente dejamos la etiqueta, cambiamos el atributo y cambiamos la variable, ¿ok? Ya aquí no hablamos de izquierda o derecha, sino alternado. Le damos a siguiente y fíjense que el efecto es alternado, izquierda-derecha.
Si le damos a guardar, vamos a ver que pues obviamente la animación es diferente. Fíjense que hasta el momento esa marquesina se va a mover desde el inicio del elemento, que es el cuadrito, hasta el final del cuadrito, ¿ok? Si internamente, pues bueno, yo quiero darle otras características, le damos doble clic y fíjense que si nos vamos a la guía, ¿ok? Por ejemplo, podemos colocarle un fondo de color, ¿ok? En este caso, marque es la etiqueta y el atributo es BGColor. Nos devolvemos para acá. Fíjense que ya marque, que es la etiqueta, la tenemos. Tenemos el atributo, simplemente dejamos un espacio, ¿ok? Y lo que hacemos ahora es colocarle el otro atributo que queremos. BGColor. Igual, y entre comillas, pues el color. Puedo devolverme a Color Hunt, ¿ok? Vamos a inventar que es este, le doy a un copiar, me vengo para acá, colocamos numeral, y le vamos a dar entonces un color de fondo al cuadrito donde me estoy moviendo. Chévere. Le damos a guardar y vamos a ver que el cambio pues se realiza dentro de la marquesina. Este efecto, repito, se lo podemos hacer a las cosas que sean un título, al pensamiento que vamos a colocar antes del pie de página para darle lo que sería el movimiento, ¿ok? Profe, en la guía también nos dan otras características. Por ejemplo, yo puedo hacer que con Scroll Along, ¿ok?, sea mucho más rápido siempre y cuando el número sea mayor, o que el numerito que colocamos aquí. Ah, bueno, profe, entonces yo puedo utilizar este atributo y agregárselo a la etiqueta. Por acá dejamos un espacio. Bueno, pero vamos a colocarlo en 70. Entonces fíjense que el movimiento es muy rápido, ¿ok? Porque mientras más alto es el número, más rápido se mueve. Ok, profe. Entonces no exageramos mucho. De repente lo colocamos en 40. Se mueve de esta forma. Profe, es demasiado. Entonces, bueno, le vamos bajando. Y así pues procedemos a que el movimiento sea un poquito más rápido o un poquito más lento, pues dependiendo un poco de lo que nosotros queramos hacer. Profe, yo considero que este está un poquito más adecuado. Entonces, bueno, le damos a guardar. Y entonces, pues obviamente el tiempo en donde él va a ir haciendo el movimiento, pues va a ser un poquito más lento, o puede ser mucho más rápido, dependiendo de cuál de los dos quieran utilizar. ¿Ok? Porque tenemos dos. Tenemos el Scroll Along, pero también tenemos el Scroll Delay. Va a depender un poquito pues de lo que ustedes quieran utilizar. Ahora, profe, si yo quiero de hecho decir que el cuadrito donde me voy a mover tengo unas medidas exactas, ¿ok?, y que no sea desde extremo a extremo, también lo podemos hacer. Simplemente, pues bueno, nos vamos a ir igual, tenemos ya la etiqueta de marca, simplemente le estamos colocando atributos, ¿ok? Colocamos ancho en inglés y entre comillitas, pues bueno, colocamos las medidas, puede ser 300 píxeles. Fíjense que ya el cuadrito no va a ser de extremo a extremo, sino que lo acortamos, ¿ok? Lo ponemos menos ancho. Esto va a depender un poco de lo que usted visualmente quiere que se vea, ¿sí? Entonces, bueno, repito, es un poco para los textos también les podemos dar un efecto de animación, ¿ok? Dependiendo pues un poco de lo que queramos hacer. Esto si lo hacemos simplemente con etiquetas de texto y con marquesina para darle al movimiento. Ahora, profe, si yo lo que quiero es hacer un cuadro de texto que de repente tenga un borde con color
y internamente tenga lo que ya hicimos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Simplemente vamos a agregar un div style, ¿ok? Que tiene algunas etiquetas de JavaScript, entonces tienen algunas cualidades diferentes al HTML normal. Le daríamos doble clic, ¿ok? Y pues bueno, vamos a incluir las etiquetas. ¿Qué les aconsejaría yo? Que se vayan a la guía, ¿ok? Ya tenemos de hecho inclusive un ejemplo aquí para que ustedes puedan ver. Fíjense, esto que está aquí, que es el div, es lo que nosotros llamamos un cuadro. Style es el estilo, ¿ok? El atributo que nos va a permitir a nosotros darle estilo al cuadrito. Float significa hacia qué lado va a ir ese cuadro. Left o right significa que va a flotar a la izquierda o a la derecha, ¿ok? Width significa el ancho del cuadro. Height, la altura del cuadro, lo alto del cuadro. Border es si queremos que el cuadro tenga un borde, ¿ok? Solid significa que se vea, ¿ok? Que sea sólido, que se vea. El tamaño del grosor de la rayita del borde, inclusive ponerle un color al borde, ¿ok? Padding viene siendo pues el margen externo del cuadrito en función a los elementos que tenga alrededor. Margin viene siendo el margen interno dentro del cuadrito. Y background color, que lo vamos a utilizar, ¿ok? Para darle color de fondo al cuadrito. Entonces fíjense, ¿qué les aconsejaría yo? Bueno, de repente, bueno, profe, yo teniendo mi guía, ¿ok? Yo simplemente, pues bueno, voy a hacer el vulgar copiar y pegar. Fíjense que lo tenemos aquí. ¿Qué es lo que haríamos? Ok, profe, fíjense. Aquí, lo único que cambiaríamos es que este elemento de bienvenidos lo voy a suplantar por el que ya hicimos, ¿ok? Que sería todo esto que ya lo trabajamos. Entonces, este lo corto y lo coloco aquí. Y fíjense, repito, div es la etiqueta de cuadro, style es el estilo, es el atributo que le vamos a dar para poder cambiar en JavaScript todos los elementos. Float es hacia qué lado yo quiero el cuadrito, ¿ok? Si a la izquierda o a la derecha. Si yo no lo quiero en ninguno de estos dos lados, pues simplemente quito este atributo y coloco arriba un center abierto y después de la última etiqueta un center cerrado, para que entonces todo el cuadro quede en el centro, ¿ok? Le podemos dar el ancho, vamos a hacer que el ancho no sea tan grande para que así ustedes puedan ver un poco el efecto, ¿ok? Igual que la altura. Fíjense que aquí esto lo separamos con punto y coma, ¿ok? Porque son algunas cositas de Java. El borde lo vamos a colocar sólido para que se vea con un píxel, color azul. Recuerden que puede ser en inglés o colocamos numeral y el número hexadecimal, ¿ok? Padding, que viene siendo el margen externo. Margin, que es el margen interno. De repente, aquí, bueno, aquí no tenemos el píxel, vamos a colocárselo. Color de fondo, ¿ok? Dentro del cuadrito vamos, en vez de colocarlo con hexadecimal, vamos a colocarlo con un color que se vea, ¿ok? Para que ustedes puedan distinguir qué es una cosa y qué es la otra. La marquesina va hasta la izquierda. Esto lo podemos quitar. No, mentira, eso lo vamos a dejar porque eso forma parte del otro elemento. Aquí ya cerramos la marquesina y cerramos el div. Le damos a siguiente. Esperamos que Google Site pues interprete, ¿ok? Las etiquetas. Entonces fíjense que estamos dibujando un cuadro que tiene un borde hacia la izquierda, ¿ok? Si lo colocamos directamente como está en la guía, pues bueno, vamos a poder visualizar lo que vamos a ver ahorita a continuación, que sería un cuadro de texto, ¿ok? Dentro del otro cuadrito que acabamos de hacer. Fíjense que aquí, si lo alargamos, el cuadro obviamente es mucho más grande de lo que estamos viendo ahorita, porque le dimos un ancho y le dimos un alto. ¿Qué es lo que haríamos aquí? Bueno, profe, ir cambiándole los tamaños para poderlo ubicar. Fíjense que está hacia la izquierda porque lo colocamos con esa dirección. Si nos devolvemos para acá, fíjense, si le quitamos el float left, si quitamos este elemento, ¿ok? Que estamos viendo aquí, simplemente lo que hacemos es que no lo mandamos a flotar, ¿ok? Entonces lo quitamos y lo que haríamos es, bueno, profe, antes del cuadro colocaríamos una etiqueta de center
y la cerramos al final porque queremos que todo se centre. Y ahí vamos a ir viendo cómo le cambiamos las características. Entonces fíjense que ya el cuadro no me aparece a la izquierda, sino en el centro. Ok, profe, ahora vamos a cambiarle el ancho y el alto porque está exagerado. En este ancho, que es el cuadro, de repente sí lo vamos a colocar un poquito más gordito que el que está interno, ok, que es el que tiene ese colorcito como amarillo o mostaza. El ancho ya lo cambiamos, faltaría la altura. Vamos a colocar que la altura tenga menos píxeles. Vamos a colocar que sea 150 y vamos haciendo el cuadrito un poquito más ancho y un poquito menos alto. Si vemos que es mucho, bueno, no, pero vamos a cambiarle porque tiene demasiada altura. Entonces, bueno, vamos a colocarlo en 70 píxeles. Y ahí, pues bueno, de repente estamos ajustándole ya los tamaños adecuados, ¿ok? Fíjense que en este caso pues se está moviendo todo el cuadrito porque la marquesina la tenemos de esa forma. Ahora, profe, si yo no lo quiero así, ¿ok? Sino que yo quiero que se mueva simplemente el texto. Entonces lo que hacemos es colocar cerramos esta marquesina porque tenemos dos, ¿okay? Y simplemente hacemos que se mueva el objeto que tenemos aquí adentro. Podemos darle a guardar un momento simplemente para que ustedes lo puedan visualizar, ¿okay? Recordemos que el cuadrito interno lo hicimos de forma simple con HTML y el cuadrito verde es el que hicimos con el Java, ¿okay? Con las etiquetas básicas de Java. Fíjense que lo único que se está moviendo internamente es el que tenemos allí en el color amarillo. Profe, si yo no quiero que ese cuadrito, ¿ok? Pues tenga esa otra marquesina, entonces quitamos esta que está aquí, ¿ok? Dejamos nada más esta marquesina alternada, que es la del texto, para que él no me mueva el cuadro, sino que mueva solamente al texto, ¿ok? Entonces fíjense que aquí simplemente él está moviendo al cuadrito principal, al centro, el cuadrito amarillo en el centro, y lo único que se mueve con marquesina es el texto, ¿ok? Que es el que tenemos de forma alternada. Si yo en vez de colocarlo de forma alternada, yo lo vuelvo a colocar con dirección, entonces simplemente quitamos el alternado y de repente colocamos left, ¿okay? Y a lo mejor allí pues no nos mareamos tanto y podemos ver un poquito el efecto de la marquesina, ¿okay? Entonces fíjense, repito, es simplemente aplicar las etiquetas que tenemos en la guía que yo les publiqué ahorita en la página web, ¿okay? De las estructuras básicas del HTML, y bueno, ajustarlo en función de lo que nosotros queramos hacer. Esto se lo podemos hacer a los títulos, subtítulos, puede ser inclusive un párrafo. Si usted no quiere que su párrafo sea simple nada más con el tipo de letra que ya trae la Google Sites, sino darle sus propios colores, su propio tipo de letra, eso también lo podemos hacer. Es simplemente aplicar un poquito las etiquetas del HTML, ¿ok? Bueno chicos, entonces simplemente es esto, un poco para que vean que podemos hacer otras animaciones dentro del diseño de la Google Sites. Espero que les sirva. Cualquier duda, pues ya saben contactarme para poderles dar algún tipo de información extra con respecto al diseño gráfico de nuestra